Hablamos de los enemigos de este virus llamado evangelio. Este virus que ya lo está llenando todo, este virus que se ha transformado en una pandemia. Estamos en la etapa final de la pandemia del evangelio. Estamos hablando de los enemigos. Débora habló del miedo como un antídoto. Yo quiero hablarte de las experiencias pasadas como una vacuna que nos inmuniza. Y la tercera manera, segunda en este mensaje, enemigo de un virus, la manera de combatir un virus también puede ser por medio de cuarentena. Decí conmigo, cuarentena. ¿Te suena la palabra? Cuarentena. ¿Qué se hace con un sujeto sumamente contagioso? Se lo deja que salga de su casa, que vaya al trabajo, que ahí en el colectivo estornude a todos los que están en el colectivo, que ponga todo su ADN y todo el virus lo ponga en todos los lugares de donde se mueve. No. Lo que se hace con un sujeto que está contaminado es encerrarlo para que contamine lo menos posible. Eso es una cuarentena. ¿Qué haces con este sujeto sumamente contagioso? Para que no contagie más. Imagínatelo, ¿no? Está estornudando por todos lados. Hoy en día que estornudar es un acto de terrorismo. Está estornudando por todos lados. Y dice, no pasa nada, es agüita nomás. No es agüita lo que le sale de la nariz. Porque si fuera agüita se lo tomaría, no es agüita. ¿Qué haces con un sujeto así de contagioso? Bueno, lo aislás. Y la respuesta correcta en cómo lidiar con el virus del evangelio es encerrarnos. La idea es evitar que el virus se propague. Y uno de los artilugios y de las maneras que el enemigo tiene para que no evangelicemos y para que el virus del evangelio no se expanda por la tierra es cuarentena, encerrarnos. El evangelio surgió en la calle. El evangelio surgió de manera informal, en el ágora, en los mercados, en la sinagoga, en la calle, en la casa de hermanos. El evangelio surgió de una manera muy informal. Pero alrededor del 300 después de Cristo, el emperador Constantino, el emperador romano Constantino, se convierte al evangelio. Va con una cruz a la guerra y gana. Dice, wow, esta cruz tiene la posta. Entonces dice, bueno muchachos, de ahora en más somos todos cristianos. Siguió siendo pagano, bastante pagano, pero bueno, se había convertido oficialmente al cristianismo y había obligado a toda la gente a convertirse al cristianismo. Así que de ahora en más el cristianismo es la religión oficial de Roma. Echaron a todos los paganos de todos sus templos y agarraron los templos vacíos y se lo dieron a la iglesia. Y la iglesia que vivía en la calle, y la iglesia que estaba donde estaba la necesidad, y la iglesia que estaba donde más se necesitaba, se metió adentro de un templo y se acomodó. Demasiada acomodada. Y estamos en un contexto súper interesante para entender lo que significa cuarentena. Cuando estamos en cuarentena, muchas veces el virus es detenido de una manera absoluta. Y mi pregunta es, ¿no vivimos una cuarentena cristiana? No somos como iglesia templocéntricos, nos sacan los cultos y no sabemos qué hacer. No tenemos culto, no sabemos qué hacer. Porque somos muchas veces templocéntricos. Y Dios nos está llevando a esto, a que cada casa sea un templo. Eso es salir de la cuarentena. Aunque estés físicamente en cuarentena, quiero decirte que espiritualmente salís de la cuarentena espiritual cuando estás dispuesto a compartir a Dios en todo lugar. Nos dimos cuenta en este tiempo que las redes sociales también son la calle y también son un lugar donde predicar el evangelio. Dios nos está llevando a que cada casa sea un templo. Es irónico, ¿no? Tuvo que venir una cuarentena física para que la iglesia decida salir de su cuarentena espiritual. Porque si bien estamos recluidos en nuestras casas, el evangelio está corriendo con libertad. Filipenses capítulo 1 versículo 12
Pablo está hablando y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo dice algo asombroso. Pablo dice: estoy enjaulado, estoy encerrado, pero el mensaje está suelto. Estoy enjaulado, estoy encerrado, pero el mensaje está más libre que nunca. Podemos estar encerrados, pero el mensaje está corriendo con libertad. Que las prisiones físicas no detengan el mensaje que te fue dado. Fue en prisiones donde Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Nosotros podemos entonces escribir un mensaje de esperanza a quien lo necesite. Fue en prisiones donde Pablo tuvo un hijo espiritual, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, le escribe a Filemón. Aprovecha tus prisiones, porque en este tiempo vas a tener que llevar a los pies de Cristo a alguien y discipularlo. En prisiones, Pablo y Silas, adorando, trajeron un terremoto que sacudió la cárcel y los liberó. Nosotros podemos sacudir los fundamentos de nuestra casa y traer salvación a nuestras familias. En prisiones fue donde José se animó a interpretar sueños de nuevo. Y tal vez tengas que volver a soñar en estas tus prisiones. Fue en prisiones. En prisiones fue cuando el carcelero quiso matarse al ver que los presos habían huido. Pero allí Pablo y Silas de nuevo le gritaron: estamos aquí. ¿Podremos nosotros en este tiempo llevar el mismo mensaje a la gente que está desesperada? Estamos aquí, la iglesia está aquí y no se va a ir a ninguna parte. Estamos aquí. Fue en prisiones donde Sansón tomó la última oportunidad que tenía para cumplir su llamado. Y tal vez en estas tus prisiones tengas que renovar tu llamado. Fue en prisiones, sí, es en prisiones. Fue donde Pedro, dormido, se encontró con el ángel de Dios que lo sacó de allí. Podemos nosotros en este tiempo de prisiones encontrarnos con una revelación poderosísima de la presencia de Dios. Es en prisiones. Sí, es en prisiones. Fue donde Pablo subió a un barco como prisionero, pero se bajó del barco como capitán. ¿Podremos nosotros en este tiempo transformarnos en los capitanes que nuestras familias necesitan, en los capitanes que nuestras empresas necesitan? Es en prisiones donde los vientos del cambio soplan. Que la prisión no te sorprenda, que estés llorando, atento, vigilante. Fue en prisiones donde Pablo se puso de pie delante de un grupo de desconsolados y profesó: hoy me ha visitado el ángel de Jehová, el Dios del que soy y al que sirvo. Y aquí nadie se va a morir, solo va a haber pérdidas materiales. Y de repente Dios revela su voluntad. Sí. Fue en prisiones y es en prisiones y sigue siendo en prisiones, en medio de tu prisión, iglesia, en medio de tu prisión.